Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Gracias, hermano, que el Señor te bendiga. Cuando el hermano dijo que en abril viene algo muy bueno, todos pensamos ¿en qué pensamos? En la fanesca. Me alegro que alguien tenga el valor de decirlo, porque creo que todos pensamos en la fanesca. Pero sí, es la Semana Santa, hermanos. Y ese es un tiempo siempre de regocijo para nosotros como cristianos. Así que gracias a Dios que ustedes están preparándose justamente para la Semana Santa. Bueno, ustedes saben, el pastor Javier no se encuentra acá. Esa es la razón por la cual yo tengo el privilegio de acompañarles. Y cuando hace días atrás el pastor Javier me comentó sobre la serie que ustedes están llevando y luego hizo referencia al alto que van a hacer, ¿no es cierto? La interrupción que va a haber allí por Semana Santa, me encargó precisamente que pueda ver con ustedes hoy 3 capítulos de la Biblia. Así que como sé que a ustedes les gusta leer la Biblia, ya se animan, ¿no es cierto? Ya saben lo que se nos viene hoy. Hoy vamos a hacer referencia a los capítulos 8, 9 y 10 del segundo libro de Samuel. El segundo libro de Samuel, capítulo número 8, 9 y 10. Yo asumo que ustedes ya lo empezaron a leer en sus casas, así que quiero ir a la parte medular de estos capítulos. Y como bien me decía el pastor Javier, me decía, Pastor Pablo, usted sabe que esos capítulos hablan de las victorias del rey David, las victorias que el rey David tuvo, y eso es algo justamente relevante en toda la narrativa. Sin embargo, mientras más lo analizaba hace días atrás, me daba cuenta y quiero plantearles este tema para que a la luz de este tema nosotros podamos reflexionar. Y quiero ser muy cuidadoso en cómo lo voy a anunciar porque no quisiera que usted tome esto como algo triunfalista, porque no necesariamente siempre esto es así. Pero me llamó la atención que hay algunas evidencias de la mano de Dios respaldando la vida de David. En esos 3 capítulos encuentro que hay algunas evidencias de la mano de Dios respaldando la vida de David, de este siervo ilustre del Señor. Y cuando hablo de evidencias y de respaldo, creo que lo primero siempre es de manera necesaria, de manera muy técnica, por decirlo de alguna manera, sentar las bases terminológicas de eso. ¿Qué es una evidencia? ¿Qué es un respaldo? Quisiera explicarlo de una forma más sencilla. Una evidencia es algo que se muestra de forma tangible que evidencia justamente, valga la redundancia, que algo está sucediendo. Es la señal que se muestra de que sucedió algo. Por ejemplo, y voy a ponerle este caso así muy fortito, si usted de pronto va manejando y viene alguien y lo golpea por detrás, ¿no es cierto? ¿Sí han pasado por esa experiencia que usted va manejando y alguien lo choca por detrás, ¿no es cierto? Eso se llama choque por alcance, muy bien, choque por alcance, ¿no es cierto? Y de eso asumo que de pronto el joven o es abogado o sabe de estos asuntos, ¿no es cierto? O te pasó, porque solamente cuando te pasa tú entiendes esto. Básicamente nos dicen que el que golpea por detrás siempre es el culpable, ¿no es cierto? Por eso se llama choque por alcance. Y bueno, están buscando evidencias de aquello, entonces acudimos justamente, por ejemplo, a las grabaciones. Podemos tener testigos oculares que dicen, yo lo vi. Entonces, hay allí justamente los hechos y eso que se toma, que se recaba, tiene que ver justamente con una evidencia. Eso es una evidencia. Ahora bien, hablemos de respaldo. ¿Qué es respaldo? Y creo que ustedes tienen el mejor ejemplo en esta mañana. Esto que ustedes van a hacer con la iglesia Manglarto es un respaldo. Allá el pastor es el hermano que ustedes acaban de visualizar. Él es el pastor. Y ustedes acaban de escuchar hasta el último que está solo. Precisamente termina toda la jornada y él solo, me imagino, pone las sillas, quita las sillas, barre y hace todo. Ustedes van a respaldarlo. ¿Qué significa? ¿Que esa iglesia va a desaparecer y ahora es CCBG en Manglar Alto? No. ¿Significa que él va a dejar de ser pastor y de aquí alguno de ustedes va a ir a ser pastor de allá? No. Lo que significa es que ustedes van a estarle dando apoyo. Es decir, él está allí y ustedes están con él, acompañándole. Ese es respaldo. En la vida todos necesitamos respaldo. Los que somos padres sabemos que respaldamos a los hijos. Lo hacemos de distintas maneras, distintas formas. Por ejemplo, respaldas a tu hijo cuando tú lo llevas a la escuela, al colegio,
Y aunque no les guste, esa es una señal de respaldo, porque nosotros sabemos que no están solos. Cuando enfrentan problemas en el colegio, en la escuela, y nosotros vamos a dar la cara, estamos respaldándolos. Cuando nosotros les pagamos la universidad, estamos respaldándolos. Cuando se van a casar y estamos allí, como padres, como familia, estamos respaldándolos, porque lo que le estamos transmitiendo, hey, tú no estás solo en la vida. Esas son las dos ideas centrales que quiero compartir con ustedes precisamente en estos 3 capítulos. Las evidencias de la mano de Dios respaldando la vida de David. ¿Se necesita recordar de tiempo en tiempo que hay evidencias de respaldo de Dios para nuestras vidas? Un rotundo sí. A lo largo de la vida pueden presentarse circunstancias que a veces nos hacen como dudar de que Dios esté con nosotros. Hoy quiero que las veamos justamente a la luz de estos capítulos. ¿Listos? ¿Se animan? Sí. Mira al que está a su lado, sonríale y dígale, listo. Entonces vamos con la primera evidencia del respaldo de Dios sobre la vida de David. La primera evidencia la encuentro en el capítulo número 8, del versículo número 1 al 14, y tiene que ver con la derrota a todos sus enemigos. Vamos a leer algunos versículos, luego usted puede leer con calma todo lo que dice la narrativa. Dice la Biblia así: David extiende sus dominios. Estamos en el segundo libro de Samuel, el capítulo número 8. Dice la Biblia: después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Metec Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo, derrotó David a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Y paremos un momento allí. Hablamos de esta primera evidencia de la mano de Dios sobre el rey David, derrotando a todos sus enemigos. Los primeros 2 versículos nos habla de que vence a los filisteos, pero también vence a los moabitas. Recordando un poco, ¿quiénes eran los filisteos? ¿Lo recuerda? Enemigos acérrimos de Israel. Ustedes recuerdan esa famosa historia en la cual salta a la palestra pública la vida de David cuando vence a ese hombre muy alto, a Goliat. Así que los filisteos son enemigos acérrimos. Y después la Biblia nos va a mostrar que derrota también a los moabitas. Estos moabitas, según el versículo 2, también eran personajes que venían de un grupo étnico que era enemigo precisamente del pueblo de Israel. Miren, nosotros no alcanzamos a dimensionar eso, gracias a Dios, porque nosotros somos mayormente mestizos. ¿Saben lo que es el mestizaje, no es cierto? ¿Sí? ¿Quiénes son mestizos aquí? Levante su mano. Todos, ¿no es cierto? Todos, en la gran mayoría, la gran mayoría. Hace algunos años atrás, cuando el gobierno ecuatoriano nos hacía un censo, y ahí sale la autodeterminación de cada cual, a usted le preguntan, ¿cómo se identifica usted? Yo recuerdo, les he contado en otras ocasiones que viví por muchos años en Quito, y recuerdo una hermana que después me contaba su historia. Me decía, bueno, yo me miré Pastor Pablo, y la verdad le dije, bueno, yo creo que soy, negro no soy. Indígena tampoco soy. Se seguía mirando y le digo, mulato tampoco. Cholos es más de la costa, así que no. O sea, póngale blanco. Y ahí no pueden ellos hacer nada porque es usted el que se percibe. Usted se percibe como usted cree, ¿no es cierto? Pero en nuestro país, nosotros la gran mayoría somos mestizos, porque somos una variante que se ha mezclado entre todos. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Por eso es que cuando usted se casa, y de pronto su hijo le sale un poquito, voy a decirlo así, ¿no es cierto? Le sale medio rubiecito, usted saca pecho. Empieza a sacar pecho y piensa en sus antepasados, ¿no es cierto? Piensa en sus antepasados y dices que mis antepasados son de Inglaterra, son franceses, y empieza a buscar hasta orígenes etimológicos en su apellido, ¿no es cierto? Es la verdad. No hay problema, porque de todo tenemos. Así que de pronto puede ser que un hijo le sale más blanquito y otro le sale así, ¿no es cierto? Como yo.
Preocúpese si le sale con rasgos chinos, ¿no es cierto? Si sale asiático, allí sí hay una preocupación súper seria que usted tiene que plantearse si es que en sus antepasados no hay alguien de ascendencia asiática. Ahora, lo digo para que se rían, pero en serio, hermanos, nosotros no tenemos una costumbre de odio por grupos étnicos, a Dios gracias. Estos grupos sí. Y usted tiene que entenderlo para darse cuenta cómo tiene un alcance hasta el tiempo actual. Los conflictos que se dan en Medio Oriente son hermanos milenarios de mucho tiempo atrás. Tienen su raíz justamente en la desobediencia bíblica, pero la realidad es que hasta el día de hoy siempre hay estas luchas entre ellos. Y lo encontramos acá. David lucha contra sus enemigos, son enemigos que lo odian a él y no solamente a él, sino al pueblo que él representa a muerte. Así que uno explica allí por qué el texto bíblico menciona cosas que nos parecen un poco fuertes, como cuando la Biblia dice que tiene un cordel y que los mide, una cantidad para matarlos, otra cantidad para volverlos tributarios de él. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que este grupo es un grupo que va a estar dispuesto a pelear contra él siempre. Son enemigos ancestrales. Nosotros, insisto, una vez más, como ecuatorianos no tenemos una tradición así. Si usted empieza a investigar, hay otros pueblos en otras partes del mundo que sí tienen una tradición guerrera y son grupos que están dispuestos a morir, van a pelear hasta el último hombre mientras tengan vida. Eso es parte de la razón por qué usted va a encontrar por qué Rusia atacó un país y hasta ahora sigue peleando contra ese país. Porque mientras haya una persona en ese país, ellos van a pelear hasta el último. Son grupos étnicos así. Eso nos ayuda a entender un poco por qué el texto bíblico nos plantea esto. El asunto acá es que él está peleando justamente contra sus enemigos y una evidencia del respaldo de Dios es que los derrota y no solamente los derrota, sino que llega a establecer sobre ellos tributos para que ellos sean sus súbditos. Este vasallaje era algo que pasaba mucho en el mundo antiguo. Un imperio peleaba contra otro y le vencía y estos pasaban a ser sus vasallos, pasaban a ser sus tributarios. Esto no era una elección, sino sencillamente pasaba con los vencidos, así de claro. Ahora bien, el versículo 5 hasta el 6 nos plantea que entran en esta dinámica de lucha otro grupo, dice la Biblia, y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Aparecen en escena ya no solamente los filisteos, no aparecen únicamente los moabitas, sino los sirios. Otro grupo étnico que en primera instancia uno no lo ve como un enemigo directo de parte del pueblo de Israel. Pero de aquí en adelante van a jugar un papel muy relevante en esta narrativa de estos 3 capítulos y es esta. Ellos se van a constituir en un grupo que es el único que en teoría puede frenar el avance que tiene David al expandir su territorio. Así que estos son los sirios. David los vence en primera instancia y sigue extendiendo sus territorios. Como consecuencia, peguémonos un salto al capítulo número 9 y fíjese lo que sucede a continuación. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamad, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-Ezer, envió Toi a Joram su hijo al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-Ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-Ezer. Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. Paremos un momento allí. Escuchamos ahora que ha vencido no solamente los filisteos, los moabitas, sino vence a los sirios que también hicieron una alianza para pelear contra David. Los vence David. Y aparece otro personaje. Este personaje es precisamente Toi, rey de Hamad. Escucha que había vencido a estos ejércitos y decide hacer alianza con él. En otras palabras, le dice a David, David, no te metas conmigo. Antes que vengas a atacarme, yo prefiero darte tributo y decirte, yo soy tu vasallo. Es decir, me pongo bajo tu dominio, tu gobierno, y no pelees contra mí. Una decisión muy inteligente. ¿Por qué? El enemigo de mi enemigo es mi amigo.
Él era enemigo de este otro grupo que había peleado contra David. David lo venció. Lo lógico es, ya venció a mi enemigo, ¿para qué yo voy a pelear contra este que es más fuerte que yo? Mejor hago una alianza. Y aquí se establece justamente una alianza de David a través de que este rey le envía con su hijo unos presentes para que David los reciba. David los toma y eso es una señal de que acepta el tributo. Es decir, de aquí en adelante, ustedes y yo no vamos a tener problemas. Vamos a ser amigos, entre comillas. ¿Me estoy explicando? En el mundo antiguo esto era muy común. Es algo que suele pasar en el tiempo presente, solamente que de unas formas más diplomáticas, hermanos. Sea que nos guste o no, los gobiernos suelen hacer ese tipo de cosas, de acuerdo a sus intereses. De acuerdo al interés que tiene el gobierno de turno, para nosotros y para cualquier parte de América Latina, usted se va a dar cuenta que de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a su perspectiva ideológica, busca con quién aliarse. Por eso es que tenemos a veces gobiernos que se alían con el norte, ¿no es cierto? Otros se alían con el sur, otros se alían con el este, con el oeste, otros no se alían con nadie y eso es señal de que no son tan fuertes. Pero siempre en un mundo globalizado la gente busca tener alianzas estratégicas para poder sobrevivir. Y esas alianzas se dan en virtud de los intereses personales que cada uno tenga. Lo mismo está sucediendo acá. Lo que le interesa a este rey es simplemente sobrevivir. No va a pelear contra David porque es evidente que nadie le puede hacer frente a David. Así que antes que lo ataque, busca una alianza. Si hay una lección que quisiera dejar con ustedes en este momento es la siguiente. Creo que es saludable, y eso también es parte de la sabiduría que Dios puede dar a sus hijos e hijas, que cumplamos lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el avisado ve el mal. ¿Quién se acuerda? El avisado ve el mal y se aparta. Ves que esto viene contra ti y antes que te caiga, mejor te apartas. O ves que no vas a poder contra algo o contra alguien, mejor antes de eso busco estar en paz. ¿Me explico? Una lección muy sencilla. Este hombre busca una alianza con David y David recibe esa alianza. Hay una frase que resume todas estas victorias como evidencia de que Dios está allí con David. Y es lo que encontramos justamente en el versículo, vamos al versículo número 13, la primera parte, y mire lo que dice el versículo allí. Versículo 13a. Así ganó David, ¿qué cosa? Fama. Ganó fama. ¿Qué fue lo que le trajo fama a David? Sus victorias. La victoria sobre todos estos enemigos. Ganó fama. La fama siempre es el que el nombre de una persona sea reconocido. ¿A cuántos les gusta tener fama? ¿A cuántos les gusta tener fama? Dicen, no, a mí no me gusta tener fama. Pero hermanos queridos, a todos nos gusta el reconocimiento, ¿o no? Sí. Usted hace bien un negocio y le gusta que lo reconozcan. Usted, qué sé yo, tiene un comercial Charito. Entonces ahí está su comercial y es tan bueno que entonces lo empiezan a reconocer y eso le trae fama al comercial Charito. Usted hace lo que sea, pero el reconocimiento es señal justamente de eso, de la fama. David tenía una buena fama. La Biblia va a decir que la buena fama, el buen nombre es de gran reputación. Aquí hay una buena fama, una buena reputación de parte de David como señal de que Dios está con él. Y la otra parte que resume justamente esta sección es lo que dice el capítulo 14, la última sección. Dice, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Por donde quiera que él se desplazaba, tenía victoria. Pensaba en estos días, mientras preparaba este mensaje, hay personas así, hermanos, por la gracia del Señor, que Dios los respalda dándoles victoria en todo lo que emprenden. Y hasta de cosas malas, Dios los guarda, los libra. Otros se meten y caen en un problema. Y ellos, antes de meterse, como que algo los detiene y dicen, no, mejor no. Y después se evitan un problema grave. Respaldo de Dios en todo lo que hacen. Por donde quiera que van, les va bien. No sé si ustedes se han fijado en eso, pero hay personas que, como el rey Midas, todo lo que me le meten en la mano, lo vuelven próspero. ¿Han conocido personas así? Yo sí. Y uno dice, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el secreto? ¿Dónde estudiaron? Y más allá que tengan capacidad de que hayan estudiado, uno llega a una conclusión muy tangible. La mano de Dios está con ellos, prosperándolos en todo, dándoles victoria sobre los enemigos,
guardándolos de todo mal. Ahora, esto tampoco es una cosa porque sí, ya lo vamos a ver. Pero primera evidencia de la mano de Dios respaldando la vida de David, Dios le dio la capacidad de derrotar a todos sus enemigos. Derrotó a todos sus enemigos. Primera evidencia. Vamos con la segunda evidencia. Esta segunda evidencia la encuentro en el mismo capítulo 8 y está desde los versículos 15 hasta el 18. Y esto es muy particular. Esto que aparece a continuación a mí me llama la atención desde la perspectiva de una administración con justicia y también con equidad. Vamos al texto bíblico. Versículos del 15 hasta el 18. Y reinó David sobre todo Israel. ¿Sobre qué reinó? Sobre todo Israel, sobre todo el pueblo. Paremos un momento allí. Ustedes ya lo han leído. ¿Él empezó gobernando sobre todo Israel? No. Primero gobernó sobre, ¿no es cierto?, la parte sur. Y después llega a ser rey también de la parte norte y aquí está gobernando sobre todo Israel. Miren, hermanos, gobernar sobre una nación entera no es cosa sencilla. Cuando desde una perspectiva triunfalista en la iglesia evangélica estamos orando y decimos, Señor, levanta a un presidente cristiano. Y a veces hasta se levantan grupos políticos desde la iglesia. Yo me preocupo y se lo digo con mucha honestidad. Porque más que tener un presidente cristiano que vaya a la iglesia, que sería muy bonito, por el ego de decir, está en la iglesia, ¿no es cierto? Imagínense que de aquí se levanta el próximo alcalde de Guayaquil, ¿cierto? Y hicimos de la Iglesia Alianza y de la CCBG, ¿cierto? ¿Cómo se sentirán ustedes? El alcalde va a mi iglesia. Suena bien, ¿no es cierto? Mucho más el presidente va a mi iglesia. Pero la verdad es que de forma casi inmediata los cristianos siempre pensamos en qué beneficio me trae a mí que el alcalde venga a la iglesia o que el presidente venga. ¿Me explico? Esa es la realidad. Hace algunos años atrás, visitando una iglesia en Venezuela, recuerdo que el pastor, una iglesia muy grande, me decía, Pablo, aquí tenemos gente a favor y en contra del régimen. Y lamentablemente hemos tenido que saber lidiar con cada grupo, porque generalmente en las iglesias, hablaba de su realidad, lo que sucede es que muchos buscaban, si hay un funcionario público, cómo nos puede ayudar a algo de la logística del templo. Y luego ese funcionario colocaba allí, como es obvio, ¿no es cierto?, con el aporte de. Ahora, cuando sale eso, con el aporte de, entonces la iglesia, y estoy hablando del pueblo del Señor, ya está comprometida con esa visión. Punto. Le guste o no le guste, porque usted ya aceptó los fondos. ¿Qué tiene que ver con el texto bíblico? El texto nos habla aquí que David reinó sobre todo Israel. Gobernar sobre un pueblo nunca es sencillo, mis queridos hermanos. Pidamos que Dios dé siempre gobernantes con temor de Dios. ¿Por qué? Porque un hombre con temor de Dios sabe que legisla no solamente para los cristianos, legisla para todos. Con temor de Dios sí, con principios bíblicos cristianos es otra cosa, pero no legisla para la iglesia cristiana evangélica, legisla para todo el pueblo. Ahí están los que le gustan y los que no le gustan. Los que piensan como nosotros y los que piensan diametralmente opuestos a nosotros, pero también son parte de ese pueblo. ¿Me explico? Y eso no es sencillo, es muy difícil. David reina sobre todo Israel y a continuación empieza a delegar dignidades para poder administrar de forma efectiva, como dice el texto bíblico, administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Note cómo hace la distribución. Estratégicamente distribuye de la siguiente manera. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército. Este es el general, Joab. Más adelante usted se va a dar cuenta que Joab no era una perita en dulce, era un hombre complicado. Mucho más adelante en la escritura usted se va a dar cuenta que llega un momento en el cual David llega a decir de Joab, me son difíciles estos hombres. Estos hijos de Sarvia son hombres duros para mí, porque en verdad eran terribles, terribles. Eso es lo que le va a usted evidenciar por qué mucho tiempo más adelante, cuando ya es un anciano David y su hijo Salomón está a punto de ser el líder, él le da unas órdenes muy específicas. Y le dice, haz esto, esto y esto con estas personas. Porque sabe muy bien que él tiene aún dentro de su gobierno, por decirlo así, gente que es complicada. Pero era necesario ponerlos en responsabilidad. Así que ahí está Joab, hijo de Sarvia, que era general. Luego viene Josafat, hijo de Ahilud. ¿Y qué era este? Era el cronista. ¿Qué era un cronista?
Todas las historias, ¿no es cierto? Los cronistas, hermanos, no se inventaban cosas, tenían que decir literalmente lo que estaba pasando. Eran los historiadores del mundo antiguo. Esa es la realidad. Así que este hombre está escribiendo, por decirlo así, la historia. Este Josafat era el cronista. Avancemos. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, ¿eran qué cosa? Los sacerdotes. Los sacerdotes. Si eran los sacerdotes, ¿qué significa entonces que eran estos dos hombres? Sacerdotes, ¿no es cierto? Pero en esta lógica, entonces Joab tiene el poder militar. El otro se encarga justamente de llevar el registro histórico. Estos de acá son ¿qué cosa? Son el poder religioso, hermanos. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Son los sacerdotes. Son dos hombres de confianza que van a estar allí como sacerdotes. Luego menciona a otro personaje más. Seraías era ¿qué cosa? El escriba. ¿Qué era un escriba? Muy bien, mis hermanos. Ahora fíjense, maestro de la ley. No es que este estaba escribiendo cualquier cosa. Este era el encargado de la transcripción de lo que es la Biblia. La transmisión iba anotándola y después la enseñaba. Era un maestro de la ley. Así que eso lo podríamos decir que es ¿qué cosa hoy? Pastor, dicen por acá. Muy bien. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Era un secretario particular, casi. Más bien eso vendría a ser un poquito el cronista, ¿no es cierto? Porque está ahí anotando. Este escriba, hermanos, tenía mucho que ver con la ley, la palabra de Dios. Para nosotros nos parece un poco lejano y caemos en un reduccionismo. No, solamente estaba enseñando la palabra, porque nosotros somos un estado laico. ¿Sabía eso? Si mira el que está a su lado y dígale, ¿sabías que somos un estado laico? ¿Qué significa eso? Que nosotros no podemos imponer mi forma de ver la vida ni de comprender la luz de las escrituras a los demás. Somos un estado laico. Somos como estado abierto a cualquier grupo confesional. Esa es la realidad. Pero en el tipo de gobierno que Dios planteó para Israel, se esperaba Dios directamente una teocracia gobernando a su pueblo a través de ¿qué? De la ley, la palabra de Dios. Que nosotros desde ahora la vemos, la palabra de Dios, cosa religiosa. No, hermanos. Para ellos era su norma legislativa. Los normaba en su vida, en su conducta, en su práctica. Por eso es que el Antiguo Testamento da un poco de órdenes de carácter moral, de convivencia social, de cómo se relacionaban los unos con los otros, cómo vivían para con Dios y para con los demás, porque era norma, era legislación para ellos. Luego, cuando ellos deciden no obedecer directamente a Dios y proclaman, queremos tener un rey, queremos rey, entonces Dios le dice a Samuel, está bien, vamos a darles rey, pero ellos deben saber que van a ser como las demás naciones, que el rey sí los va a sacar a pelear, pero también va a hacer abuso de ellos, porque va a llamar a sus hijos, a sus hijas, para que se paren en su palacio, les va a poner servidumbre, les va a poner todo esto, entiéndanlo bien, y el pueblo queremos rey. Pero para que sigan obedeciendo a Dios estaba la norma legislativa, que era esto, la palabra del Señor. ¿Me estoy explicando? Pues nosotros la miramos desde ahora simplemente, sí, la palabra de Dios. No. Para ellos era la norma de vida. Contenía todo lo que ellos necesitaban para su legislación, para vivir cotidianamente. ¿Me explico? Así que si uno lo ve desde esta perspectiva, qué interesante, porque entonces el escriba no es solamente este que está ahí para estar enseñando como nosotros pensaríamos, la palabra de Dios. Era el que enseñaba toda la norma de Dios. Era el que está con esa responsabilidad. ¿Me estoy explicando? Así que no es poca cosa. Es como que hoy dijéramos, en el poder legislativo tenía una persona de confianza y con la autoridad para poder enseñarles las normas. El desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad, ¿cierto? Usted va manejando en la ciudad de Quito y tiene una placa acá que es terminada en 2. Y en Quito hay pico y placa los días lunes con la placa 1 y 2. Eso significa que cualquier placa de cualquier vehículo, en cualquier parte del país que circule en el Distrito Metropolitano de Quito, en el rango de 7 a 9:30 de la mañana y después de las 4 hasta las 7:30 de la noche, lo retienen y paga $150 de multa, o pagaba eso. ¿Cómo me sé esa historia, hermanos? ¿Por qué creen que me la sé? No, hermanos, porque viví en Quito, entonces tenía...
Sí, pero también una vez pagué piso con eso, hermanos. Eso es verdad. Entonces, ahora vivo en Guayaquil y mi placa termina en 8. En 8. Y estoy por allí un día jueves y digo, perdón, pero yo no sabía porque vivo en Guayaquil. ¿Qué me dicen? Qué pena, pero igual, le retienen su carro y vaya al bote y pague esa plata. Lo mismo pasaría con usted, mi hermano, porque el desconocimiento de la ley no exime su responsabilidad. ¿Se dan cuenta lo importante de que la ley se conozca? Y para que vivamos vidas consagradas, vidas agradables a Dios, por eso se enseña la palabra. Por eso, cuando usted ve esta forma, cómo tenía distribuido el rey David, tiene que ver precisamente con una administración sabia, con justicia y equidad. Una segunda evidencia de la mano de Dios respaldando la vida de este hombre, dándole la capacidad para poder designar de forma adecuada a cada una de las personas en cada área. Y termina el texto bíblico diciendo que Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos. Este era un grupo de élite que le cuidaba al rey David. A lo largo de la narrativa usted va a ver que después estos hombres eran tan fieles, que cuando David sale al exilio también van con él, porque estaban dispuestos a morir. Esto es más o menos como un presidente y tiene allí a esos edecanes que se supone deben dar su vida por él. Mientras yo pensaba en esto, decía, qué lindo, esto no suele pasar, pero qué lindo que uno pueda tener amigos así, ¿no es cierto? Amigos que uno sabe que son sus amigos y que están con uno, como dicen los colombianos, para las que sean, ¿no es cierto? ¿Tienen ustedes amigos así? Yo tengo un amigo así, ¿sí? Yo tengo un amigo así. Algunos, gracias a Dios. ¿Tienen ustedes amigos así? Y el hermano dice, no, que yo sepa, no. La esposa, el esposo. ¿Tienes un amigo así? Pero ¿saben que la Biblia nos dice que amigo hay más unido que qué cosa? Que un hermano. Si usted no tiene un amigo así, ¿sabe qué le propongo? Sea usted un amigo así. Y va a descubrir que sí se puede tener amigos así. Qué interesante. Entonces, hay una evidencia justamente del respaldo de Dios. Termina el texto bíblico mencionando que los hijos de David eran los príncipes. Los hijos de David, los príncipes. Y en toda esta forma administrativa que uno ve el respaldo de Dios dándole sabiduría en cómo colocar, usted se va a dar cuenta que aquí hay una debilidad que se va a evidenciar más tarde. Tiene que ver precisamente con los hijos de David, que eran los príncipes. ¿Qué es un príncipe? Un príncipe o una princesa es el hijo del rey. Y como hijo del rey, ¿qué hace un príncipe? ¿Qué hace una princesa? Por ejemplo, algún hermano que tenga a su hija acá. No está mi hija aquí, gracias a Dios en este momento. Un hermano, un varón, papá que tenga a su hija acá. Tu hermano te tocó. Está tu hija, ¿no es cierto? Es tu princesa. ¿Qué hace tu princesa para ser tu princesa? Nada, ¿no es cierto? ¿Hizo algo para ser tu princesa? No, sí, pero digo, ¿hizo algo para ser tu princesa? Es tu princesa. A la princesa la mandas a ver, princesa, mañana le toca ir a trabajar porque necesitamos un ingreso extra. No. Tú eres el papá y tú tienes que ver cómo te fajas, ¿no es cierto? Así es, ¿no es cierto? Es la princesa y tú le dices, mi amor, vaya, hágame la mega comida. No. Si ella puede hacer bien, ¿no es cierto? Es tu princesa. Generalmente ese es el concepto, ¿no es cierto? Hay algunos que tienen complejo de príncipe y de princesa toda la vida. Esa es otra cosa, ¿no es cierto? Así también nos encontramos. Pero estos hombres y mujeres eran los príncipes, los hijos del rey. Y usted se va a dar cuenta que aquí radicó el talón de Aquiles, justamente de David. Más adelante, ustedes lo van a estudiar con su pastor, la cosa es compleja. Y generalmente uno ubica, ustedes lo van a estudiar en unos capítulos más adelante, el pecado de David justamente con una mujer. ¿Qué mujer? ¿Quién lo sabe? Bexabio no dice, ahí la embarró, hizo todo mal David. Digo, bueno, yo creo que si analizas bien la vida de David, David ya empezó a hacer algunas cosas no tan bien con sus hijos. Porque después eso le va a explotar en el rostro cuando hay hasta incesto entre sus hijos, ¿sí? Cuando después hay asesinato entre ellos y David, impávido, no tomó las decisiones del caso. Así que en medio de toda esta estructura hay algo también para uno tener presente. Uno puede ser un sabio administrador y usted ve que la evidencia de la mano de Dios está allí en que Dios lo está respaldando,
pero una evidencia también de que usted tiene el sello de Dios es que usted aprenda a obrar con justicia y con equidad. Aunque al inicio así fue con David, aquí radicó precisamente, creo yo, el principio de los males que van a venir posteriormente con David. Segunda evidencia. Vamos con la tercera, al capítulo 9. Vamos al tercero, al capítulo 9. Y hay una narrativa muy particular que va desde el versículo número 1 hasta el versículo número 13. Y es la bondad de David hacia Mefiboset. Esta es la tercera evidencia del respaldo de Dios. Dios muestra a través de David, David muestra bondad y misericordia para con los débiles. ¿Quién era este Mefiboset? Pongámoslo en perspectiva. Dice el texto bíblico, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Quién fue Jonatán? El gran amigo de David. Pero era hijo de ¿quién? De Saúl, que fue un hombre que odió a David por celos, por envidia. Ustedes recuerdan aquello, ¿no es cierto? Regresaba a matar a Goliat y las mujeres, no era problema de ellas, sino que así fueron estas mujeres, contentas, ¿no? Esto es voy a decirlo con mucho respeto a las damas aquí presentes. Cuando una mujer está emocionada, dice cosas del corazón, hermanos. Y uno tiene que prestarle atención. Porque lo que dijeron estas mujeres era verdad. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. El problema no fueron ellas. Ellas en su honestidad, su espontaneidad, sacaron del corazón lo que decían. ¿Sí? El problema es quiénes escucharon. Quien escuchó eso fue Saúl y como su corazón estaba mal, se dañó desde allí contra David. Cuando una chica, ojo esto, ¿no es cierto? Tengo una hija. Y cuando una chica o una mujer dice, esta persona es inteligente, se lo está diciendo de corazón. Cuando dice, no lo contrates, esta persona no te va a dar, préstele atención. Está diciéndolo sinceramente. Cuando una chica dice, papi, ese muchacho es guapo. O como escuché en estos días a una señorita que decía, tiene un rostro chévere. Y eso me llamó la atención. ¿Qué es eso de rostro chévere? ¿No es cierto? Pero cosas de la vida. Pero lo interesante es que esta chica de sincero corazón trataba de transmitir una verdad. Ese muchacho es guapo, es lo que yo le entendí. Sí, pastor, tiene un rostro chévere. Bueno, rostro chévere. Una nueva frase en el diccionario del vocabulario del guayaquileño, ¿cierto? Rostro chévere. En fin, aquí está precisamente este David y dice, ¿hay alguien de la descendencia de Jonatán que haya quedado para que yo haga misericordia? Y le dicen, sí, ha quedado allí un hombre que está hospedado en la casa de otro personaje. Y ustedes pueden leer todo el texto bíblico, desde el versículo 3, no ha quedado nadie de la casa de Saúl, le pregunta justamente a Siba, el rey David, a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado ¿de qué? De los pies. Usted lee en el contexto histórico y justamente este muchacho, cuando estaban escapando de la matanza, lo lisiaron, se quedó lisiado de los pies. Así quedó este hombre lisiado. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y paremos allí. Porque esta es una tercera evidencia de la mano de Dios respaldando la vida de David, porque usualmente cuando tú estás acá, ¿qué es la tendencia del ser humano cuando estamos acá arriba y nos va bien en todo? Tienes fama, David tenía fama, tenía reconocimiento. ¿Cuál es la tendencia usualmente del ser humano? Nos olvidamos del resto. Te olvidas de dónde vienes y te olvidas también de quienes te ayudaron. Esa es la verdad. Tenemos la tendencia a olvidarnos de que allí no llegamos solos. Siempre llegamos porque Dios permitió que alguien nos acompañe. Y el hombre o la mujer que dice, no, yo me hice a mí solo, eso no es verdad. Por lo menos usted ha necesitado de una mujer sabia que lo acompañe. Esa es la verdad. O de un hombre sabio que lo acompañe. O usted ha necesitado de amigos que creyeron en usted. Amigos que cuando usted no tenía nada,
y nadie creía en su proyecto, esos amigos lo invitaban a comer, porque usted no tenía nada, ¿no es cierto? Son sus amigos, son la gente que lo apoyó. Y cuando estamos acá, la tendencia es creer que fuimos nosotros solos que lo logramos, pero no es verdad. Nunca nadie alcanza el éxito solo. Así que pégale un codazo al que está a su lado, pégale un codazo en esta parte que duele y recuérdele, nunca alcanzas el éxito solo. Siempre estás rodeado de alguien. Siempre, siempre. Siempre Dios coloca a personas que te ayudan a alcanzar el éxito. Siempre. Nadie alcanza el triunfo de algo solo. Ahí está David. Y se acuerda de su amigo y pregunta, ¿habrá quedado algún descendiente para que yo haga misericordia de él? Y le dicen, sí, allá hay uno, se llama Mefiboset, pero está lisiado y vive al amparo, básicamente, de otro. Es decir, otra persona tenía compasión de él y lo tenía en su casa allí alimentándole. Esa es la idea. Y vamos a darnos cuenta que este muchacho tenía hasta un hijo. Así que vivían a las expensas de otros. Mire, yo no sé si usted ha pasado alguna vez por esa experiencia de vivir a las expensas de otro. Es decir, que usted sabe que no tiene y le toca estar viviendo a las expensas de otro. Eso es difícil, es duro. Una de las cosas más duras para el ser humano. Tanto así que nosotros los ecuatorianos tenemos hasta dichos para referirnos a eso, ¿no es cierto? Decimos, el muerto. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa? Que se vaya, ¿no es cierto? Entonces, chévere, oye, amigo del alma, mira, tú sabes que estamos en esta situación. Tranquilo, vete para acá. Un día, 2 días, 3 días, al cuarto día, bueno, aquí todos en esta casa, hijos, trabajan y es una indirecta para tu amigo, ¿no es cierto? A buscar algo también para contribuir a la casa, ¿o no? O si no, entonces usted le dice, pero ¿sabes qué? Entonces, supongamos que, con todo respeto, ¿no? ¿A quién? ¿A quién? Bueno, a cualquiera. Yo le digo, a ver, véngase para acá. Usted está en mi casa. ¿Qué más le toca sino que hacer lo que yo le diga, ¿no es cierto? Porque está ahí bajo mi techo. Así es. Así que así está este muchacho Mefiboset y David se acuerda, lo manda a ver y el hombre llega con miedo. ¿Por qué? Porque le dice David, no tengas temor. Obvio que tiene temor porque está al frente del gobierno, del reinado, quien fue enemigo de su abuelo. Y aunque era amigo de su papá, el rey fue su enemigo. Jonatán, el padre de este muchacho, nunca fue rey. Fue simplemente su papá. Así que el rey era enemigo del actual rey. Y si el rey, que era mi abuelo, fue enemigo del actual rey, yo tengo temor de acercarme. Así que por eso llega con temor y David tiene que decirle, no tengas miedo. Lo que voy a hacer contigo es misericordia por amor de Jonatán. Por mi amigo, quiero honrar la memoria de mi amigo. Ahí uno ve la evidencia de un buen amigo. Y le restaura todo, le restaura las tierras, se las devuelve. Usted va a leer el resto del pasaje, le dice justamente a este Siba, ¿sabes qué? Como él está lisiado, tú te vas a encargar de labrarle las tierras. Es decir, tú le vas a cuidar todo para que no le falte comida ni nada. Todo le vas a dar a él. Pero él no tiene que preocuparse de esos réditos, porque él va a comer todos los días de su vida en mi mesa. Él y su hijo, como uno de mis hijos, como uno de los príncipes. Mira el trato que le da aquí en adelante a Mefiboset. Y la vida de ser una vida ignominiosa se le cambia a algo muy especial. Ya no solamente que va a estar arrimado a la casa de alguien por allí, sino que va a tener tierras y esas tierras no las va a tener que trabajar él, se las van a trabajar. Alguien va a tener que trabajarlas y le va a administrar todo para que él incremente un capital. Y él no va a gastar ni siquiera en la comida diaria porque todos los días invitado a comer en la casa del presidente de la República. ¿Qué haría usted, mi hermano? ¿Qué dice usted? Un presidente lo invita, tú no te preocupes, tú eres, ¿sí? Eres el hijo, el que fue mi amigo. No te preocupes, con este salvoconducto. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Paulo. Con este salvoconducto te presentas en la gobernación todos los días y ahí te van a dar todo lo que tú necesitas para las compras del mes. Todo, lo que tú quieras, lo que quieras y no quieras. Dice, no, pero la canasta básica, lo que tú quieras, ¿no es cierto? Y aparte de esto, cuando tú quieras, eres mi invitado. Si tú no tienes que decir nada, en el Palacio de Carondelet todo el mundo te espera.
Aquí también la gobernación, tú solamente dices, Paolo, de una entra a la hora de la comida y le preguntan, ¿qué quiere? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Quién de ustedes aceptaría eso? Todo lo que trabajas está bien, pero es para ti, porque todo ya está cubierto. Todas tus necesidades ya están cubiertas. Esto es lo que viene justamente, y ahí es la evidencia de la mano de Dios con David, haciendo misericordia con un débil. Y vamos con la última evidencia, hermanos, que es el capítulo número 10. ¿Se acuerdan que en el 8 hubo unos hombres, hubo un grupo étnico, los sirios? Pues los sirios salen otra vez en escena. Dios le concede una victoria sobre enemigos mucho más fuertes que él. Todo el capítulo 10 nos va a hablar justamente que los amonitas, otro grupo étnico, se rebela, empieza a pelear contra David, pero hacen algo muy particular. Fíjese lo que dice el versículo 2. Dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Najas, como su padre le hizo conmigo. Se muere el rey de esta nación y David se acuerda en esa línea de pensamiento, me estoy acordando de los que algún momento obraron bien conmigo, así que no le voy a hacer nada, sino más bien le voy a enviar unos emisarios para que le digan eso. Y envía a esos hombres. Envió David sus siervos para consolarlo por la muerte de su padre, este rey justamente los amonitas. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿Crees que David te está enviando estos mensajeros para darte los sentidos pésame? No, lo que quiere es ver tu reino y atacarte es la idea. Así que mire, ¿no ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David y viene esta parte de la historia que es un poco como rara. ¿Qué dice la Biblia que hace este Hanún con los enviados de David? Versículo 4. Les rapó la mitad de ¿qué? De la barba. Les cortó los vestidos por la mitad. En la Reina Valera dice hasta las nalgas y los despidió. Es lo que el texto bíblico dice. Y este pasaje queda así como raro. Dice, qué vergonzoso. Pero más allá de la vergüenza, hermanos, hay algunas cosas muy particulares que es una declaración de guerra que le está haciendo este hombre. Primero, para nosotros no dice mucho, por algunas razones. ¿Cuántos de los que estamos aquí son hombres barbados? Yo bajo la mano. Yo soy lampiño. Yo tengo barba polaca, uno por aquí, otro por allá. ¿Quiénes de ustedes son barbones? Barbones, o sea que usted sabe que si no se la rasura, de aquí a mañana aparece Papá Noel. ¿Quién de ustedes? A ver, levanta la mano, ya. Sí, la esposa dice sí es barbón, le crece más todavía. Sí le crece. Mi querido amigo Julio, ¿te crece más? Sí. ¿Quién más por allá atrás? Tú no eres hermano barbón, no, tú no. Allá tampoco. Allá, le crece más de eso. Ya. ¿Quién más? La esposa dice él, solo que lo rasuro yo todos los días. Conocí en Quito hace muchos años un pastor, de verdad que tiene la barba hasta acá. ¿Sí? Pastor Arturo, sí, hasta acá. Un día, por hace muchos años, fui a visitarlo por unos asuntos y era un hombre grande, y dice, hermano, y me abrazó y dije, Dios mío. Cuando yo vi que mi rostro iba hacia esa barba, dije, Señor, ten misericordia. Pensé, o sea, hermanos, mi TDA se activa. Yo enseguida digo, Dios mío. Entonces, cuando ya fui remediable, dije, bueno, Señor, contengo la respiración, pero, oh, sorpresa, encontré que se cuida la barba. O sea, tenía un olor agradable. Sí, hermano. Después le decía a mi esposa, esa mujer ha de dormir rico en la barba de ese hombre, ¿no es cierto? Supongo, ¿no es cierto? Lo que trato de decir es que en nuestra cultura, que nosotros no tenemos eso, ¿no es cierto? Pero los hebreos, hermanos, sí era gente con barba. Y barba grande. Si barba pequeña, el que mínimo, pero tenían barba larga. Un hombre que tiene barba se la cuida. ¿Sí o no, Julio? Se la cuida. Porque si no, esto se enreda. ¿O no? Se enreda. Y se la peina, se la afeita y todo. Y si le crece más, hermanos, tienen que cuidarse. Si ustedes son hombres que se le crece así, como rabino judío, tienen que cuidársela. Tiene que cuidársela, ¿no es cierto? Porque si no, eso, imagínense si eso no se lava, ¿no es cierto? Complicado el asunto. Así de sencillo. Ahora, para ellos, los judíos, los hebreos, la barba no era solo un asunto estético, era honra.
Era parte de su identidad cultural, étnica, honra. Por eso cuando la Biblia nos va a mostrar más adelante que viene un hombre de Dios, porque ellos cometieron un pecado mezclándose con mujeres paganas, les arranca la barba. Una señal de deshonrarlos. Ustedes han fallado a Dios y les arranca. ¿Me explico? Entonces es un asunto de su honra. Y miren la maldad de este rey, que no se las corta, sino cómo se las hace. Dice que les rapó, ¿qué cosa? La mitad de la barba. Ahora un alumno me decía, señor pastor, pero ¿qué es la mitad? ¿Cuál es el problema? No, aquí no dice, muy bien. Así, hermano, ¿se dan cuenta? Ahora imagínense con todo respeto a mi hermano, ¿no es cierto? Barba, así. Y hoy llegó al culto solamente con esta parte rasurada y la otra no. ¿Qué pensarían? Mi hermano, ¿cuál es su nombre? Hermano Jimmy. Hermano Jimmy llegó así. Dice, hola hermano, si está así. Todos ustedes, indisimuladamente una fotito para hacerle bullying más adelante, ¿no es cierto? El hermano Jimmy, así. ¿Sí? ¿O no? Y la esposa diría, pero, Dios mío, hombre, dice, no, si me aman los hermanos me aceptan como soy. ¿No es cierto? Sí. Pero sería usted la, qué vergüenza, ¿no es cierto? Dios mío, ese hombre, ¿por qué hace eso? Y tú mismo ya en tu sano juicio, Jimmy, no vendrías así, ¿no es cierto? Porque qué raro. Deshonra. Pero aquí hay algo más, otro elemento de deshonra. Dice que les cortó los vestidos hasta la parte de atrás, ¿no es cierto? No es tanto el trasero, hermanos, sino acuérdense en qué señal tenían estos hombres que los hacía ser únicos, distintos entre todas las naciones. Una señal que solamente ellos tenían, los hombres, las mujeres no. La circuncisión, ¿no es cierto? Y entonces imagínense, ellos van caminando por allí, cortados la barba, la mitad rapados y cortados las partes de vestidos que le vean sus partes nobles. Y todo el mundo ve y dice, esos son hebreos, ¿no es cierto? Y se burla. ¿Es algo bonito para salir a la calle? No, así de sencillo. Por eso es que David les va a decir, quédense en esta ciudad hasta que les crezca la barba y no regresen. Es una forma de decirles, me burlo de ti, me burlo de tus creencias, me burlo de tu Dios, me burlo de todo lo que tú representas. Frente a una afrenta así, solamente hay una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Vamos a la guerra. Y usted va a entender por qué David busca lo mejor de su ejército para salir a pelear contra este hombre. Y bueno, les vence, pero este hombre contrata justamente a los sirios. Vamos al texto bíblico para que ustedes se den cuenta. ¿Sí? Después de la vergüenza, mire lo que sucede en el versículo número 6. Viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehot y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maca, 1,000 hombres, y de Istop, 12,000 hombres. Istop, 12,000 hombres. Contrata a los sirios. Aquí aparecen otra vez los sirios. Estos son soldados a sueldo. ¿Cómo le llamamos a un hombre que pelea por plata? Mercenarios. Si no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de mercenarios para pelear. Cuando a alguien se le ocurre para solucionar la situación que vivimos en el país, hay que traer mercenarios, lo que está diciendo es, voy a traer a gente que sabe pelear, que pelea para vivir, que mata, porque ese es su trabajo. Son mercenarios. No estamos hablando por allí de un hombre que sabe usar un arma. No está refiriéndose a mi hermano Jimmy, el pastor Pablo y una pistolita. No, estamos hablando de un hombre que sabe cómo. ¿Sí? Yo hace muchos años hice un ministerio en Asomavisión y recuerdo que una vez nos tocó hacer una grabación al embajador de Israel en Quito. Y mientras estábamos preparándonos ahí en un salón, el embajador estaba en otro lado, estábamos ahí. El productor, un hombre grande, un hombre colombiano, 1,82 m, grande, tuco. Otro muchacho, 1,90 m y yo, ahí, ¿cierto? Y entra uno de los de seguridad, un israelí, 1,70 m y algo nomás, delgado, bien puesto, y nos miraba atentamente siempre. Y nunca dejó de mirarnos y tenía su arma acá. En un momento dado, se le cayó a este muchacho una tuerca. Y él cogió y lo miró mientras lo miraba a los ojos. ¿Para qué sirve eso? Nunca desvió la mirada al suelo, sino ¿para qué sirve eso? No, para atornillar. Seguro. ¿Sí? Después bromeábamos de que este hombre pensaba con eso, si somos nosotros, no sé, mercenarios al estilo James Bond, ¿no es cierto? Con eso cogemos y hacemos grandes cosas. No. Pero el tipo nunca dejó de mirarnos. Así. Y siempre atento. Después nos dimos cuenta que el hombre pudiera habernos hecho algo a los tres.
porque él sí era un hombre entrenado. Creo que se dio cuenta que éramos 3, pero los 3 no hacíamos ni la mitad de lo que él es. Entonces dijo, ya, con calma. ¿Me explico? Esa es la verdad. Un hombre muy entrenado, y después cuando yo le preguntaba, oiga, ¿nos dejó solo con esa persona? Me dice, sí, pastor, es que él es mi protección. Él es suficiente. A más, a claro entendedor, pocas palabras. ¿Me explico? Estos son los mercenarios. David va a pelear contra esa gente y dice la Biblia que les gana. Les gana. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Divide una estrategia para que puedan pelear. Por un lado, Joab contra los amonitas, contra los sirios. Por otro lado, Abisai contra los amonitas, y se ayuden. Y vencen esta estrategia. Tanto así que mire lo que dice el versículo 15. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Son un grupo guerrero. No podemos admitir esto. Y envió a Hadadezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Helán, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadadezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. ¿Por qué esto es especial? Porque termina peleando contra un ejército más fuerte, más vigoroso que él, mucho más poderoso. La lógica es que los sirios tenían que haberlo acabado. Porque si hablamos en cuanto a gallardía, los sirios era un ejército de mercenarios que saben pelear. Al ser derrotados en su apoyo a los amonitas, se reúnen todos los sirios, y ahora sí, por orgullo nacional, no vamos a dejar que estos hebreos nos ganen. Y la Biblia ya después no nos dice ni cuál fue la estrategia de David, solo simplemente que se alinearon en batalla y él mató a más de 40,000. Después de que lo mejor de lo mejor es derrotado, no le queda más a los sirios que bajar la cabeza y decir, ok, también nosotros vamos a ser súbditos tuyos, porque perdieron lo mejor de lo mejor contra David. ¿Por qué cuento esto? 4 evidencias para mí del respaldo de Dios en la vida de David. Primero, derrotó a los enemigos cercanos, los derrotó a todos. Luego, como una evidencia precisamente de esto, administró bien. Una evidencia de que Dios está respaldándolo allí, aunque también si eso no se mantiene, después va a haber dificultades. Una tercera evidencia del respaldo de Dios, hizo bien a los débiles, en este caso a Mefiboset. Y finalmente, una última evidencia del respaldo de Dios sobre la vida de David, que venció a gente mucho más poderosa que él. En la vida cristiana, hermanos, cuando uno quiere ver cómo Dios lo respalda, siempre la variable debe ser vidas santas. Usted debe tener vidas santas. Pero qué bueno de tiempo en tiempo que Dios nos permita ver respaldo también así. Que usted vea que la gente que le quiere hacer mal no pueden contra usted, no porque usted tenga más fuerza que ellos, sino porque Dios está guardándolo el mal. Que usted pueda tener sabiduría para tomar buenas decisiones, para administrar bien lo que Dios le da. Hay gente que en una etapa de la vida le va muy bien porque Dios le está bendiciendo y prosperando, pero no son sabios para administrar lo que Dios le está dando hoy, y años después experimenta necesidad. Fíjese que esto es una variable interveniente a lo largo de toda la Biblia. Dios da en abundancia para también guardar para los tiempos difíciles. Y cuando usted es sabio y sabe administrar bien, entonces cuando viene el momento de escasez, usted tiene hasta para compartir con los que padecen necesidad. Ahí se cumple la Biblia de que usted dará prestado y no pide prestado. ¿Por qué? Porque ha sido sabio en poder administrar. Tercera evidencia, el poder ser solidario con aquellos que son débiles. Cuando estamos en lo alto, la tendencia es olvidarnos que algún momento estuvimos acá. Pero una evidencia de que Dios está con ustedes es que usted aprende a ser solidario con la gente, no olvidándose de dónde usted viene o de dónde Dios lo sacó y lo puso en el momento que usted está acá. Y la cuarta y última evidencia del respaldo de Dios, cuando se levanta algo más fuerte que usted, como el caso de estos sirios, que largo, eran mucho más entrenados, mucho mejor soldados,
que todo David y su gente, solo la mano de Dios es la que puede dar la victoria. Y aquí no se muestra ni siquiera cuál fue la estrategia final, simplemente que Dios le dio victoria sobre todos estos sirios y los venció, los acabó. Que el Señor nos ayude, hermanos, que podamos ser hombres y mujeres conocidos con el respaldo de Dios en nuestra vida siempre en todo. Que donde usted ponga la mano, Dios lo esté acompañando, lo esté bendiciendo y respaldando en todo. Y cuidémonos de olvidarnos de estas variables tan sencillas, pero que están presentes allí. No se olvide que Dios siempre da la capacidad de poder bendecir a otros cuando estamos acá, en este momento de éxito en nuestra vida. Amén. Oramos al Señor.